Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas. Ya chicos, todos los que ya están escribiendo en la mensajería, María Elisa, Emily, Alejandro Sarabia, Carla Márquez, Alison Vicente, Camila, Luis Mejía, Catherine, Angie, Rosa, Alexandra, Irving, Elsie, Alexandra Ortega, Marcos, buenos días, Kelly, buenos días, Ever, buenos días. Vamos a ver. Bueno, por acá ya tengo la presentación. Vamos a esperar un momento para hacer la prueba de audio, ¿verdad? Y que ustedes me digan si se ve y si se escucha bien. Vamos a ver. Vamos a... Gracias por informar, Alexander. En un momento que tenga que participar, yo le doy el tiempo, ¿verdad? Solamente me hacen saber si se ve la presentación porque tuve un problema de que se me perdió por acá, ¿verdad? Ahí estamos con la presentación de este día, chicos. Gracias, Juan. Bueno, el tema que vamos a trabajar ahora también tiene que ver con parte de lo que es la temas de biología. Eh, este día no hay tareas, así que no se preocupe, solamente es la clase, ¿verdad? Para que usted recuerde un poco, ¿verdad? De lo que ya hablábamos en aquella ocasión, ¿verdad? Incluso en los grados anteriores. Entonces, por acá, solo voy a tomar la asistencia en este momento y me ayudan, ¿verdad? Escribiéndome ahí presente cuando yo le mencione, por favor. Eh, Adonai Mejía, Alejandro Sarabia, Alexandra Aguilar, Alexandra Ortega, Alison Cincente, Angie Chávez, Camila Sánchez, César Sáenz, Ceci Alfaro, Cristian González, Claudia Consuegra, Diego Peña, Elsie Camila, Emily Clímaco, Gabriela Portillo, Grace Ramírez, Ever Guevara, Irving, Juan Reyes, Carla Márquez, Catherine Reynosa, Kelly González, Keila Molina, Luis Alfredo Calzadilla, Luis Mejía, Marco Comandari, María Elisa Siqueira, Melissa Alvarado, Rosa Díaz, Samuel Martínez, Saúl Medrano, Víctor Alonso, Victoria Serrano. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a la clase de este día. Si a alguno no lo mencioné porque no he ingresado todavía, escríbame también un mensajito para irlo tomando en cuenta.
Por acá para ver lo que es la pantalla. Gracias por escribir presentes, chicos. Vamos a continuar entonces. De igual manera, siempre la indicación, ¿verdad? Copie, fecha, lema, el tema que vamos a trabajar. Y si usted necesita anotar algo, pues ahí puede hacer sus anotaciones mientras estamos en la presentación. O usted lo deja, ¿verdad? Es una captura para copiarlo después. En un momento les voy a decir cuál es el tema para que ustedes lo vean. Vamos a la agenda de este día. Buenos días, Elizabeth. Vamos a ver, primeramente, el saludo y bienvenida, que ya lo hicimos, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la oración de este día, dándole gracias a nuestro Padre por permitirnos estar nuevamente reunidos, que Él nos ha guardado en todo este tiempo. Nos oramos. Gracias, Señor, te damos esta mañana por permitirnos estar acá reunidos, Señor, nuevamente para compartir, Señor, en la asignatura de ciencias. Pedimos, Padre, que nos guardes, que nos deje el entendimiento, Señor, a esta hora, para que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para glorificar tu nombre. En nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Bueno, chicos, este día nos corresponde el siguiente tema. Se llama Niveles de organización de la vida. Vamos a estudiar acerca de las células procarióticas y las células eucarióticas. Entonces, como les dije, son temas muy teóricos, no vienen fórmulas, ¿verdad? Solo son teoría. Entonces nos vamos a empezar a conocer primeramente lo que es una célula. La célula es la unidad más pequeña de todos los seres vivos. Ayer veíamos en cierta parte de la organización que empezaba por los niveles moleculares, luego iba lo que era la célula, los tejidos, y así iba, ¿cómo se llama? Eh, Aumentando cada uno de los niveles, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar la célula vista desde dos puntos, o según los científicos, los más tipos de células. Entonces, decimos que la célula es la unidad más pequeña de todos los seres vivos, ¿sí? Y a la vez es capaz de realizar de forma autónoma todas las actividades necesarias para el mantenimiento de la vida. Entonces, la célula es muy pequeña, de ahí emana todo lo que son los demás organismos y nosotros, ¿verdad? También como los seres humanos. La vida de los seres humanos se da gracias a la unión de dos células. A partir de esas dos células se origina la vida del ser humano. El gameto que llamamos óvulo y el gameto espermatozoide, cuando se unen, forman lo que es prácticamente en la fecundación del óvulo forma lo que es una nueva vida, en este caso un ser humano. Entonces, desde ahí partimos con el estudio de lo que es la célula. Ahora vamos a ver lo que los científicos nos plantean acerca de qué tipos de células son las que se estudian en la actualidad. Dice que los científicos clasifican a las células en dos tipos, que son las células procariotas y las células eucariotas, según la presencia o la ausencia de un núcleo. Por acá vemos, tengo dos imágenes, una hace referencia a las procariotas y otra a la eucariota. Algunas veces tenemos que tener esa memoria, ¿verdad?, de guardar imágenes, porque a veces dentro de algunas pruebas, ya sean en universidades para ingresar o en las pruebas que hacen para salir de bachillerato, algunas veces colocan algunos dibujos y le hacen algunas preguntas sobre qué es tipo de célula que se está planteando, ¿verdad? Y tal vez algunas partes de la célula que son las más básicas. Entonces, en esta figura vemos los dos tipos de células y aquí cabe aclararles de que por muchos años, ¿verdad? Se ha traído una parte errónea que se nos ha venido enseñando. Antes, cuando estudiaba yo el tercer ciclo, ¿verdad? Hace muchos años, nuestro profesor nos decía que las células eucariotas y procariotas, una era la animal y la otra era la vegetal. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado a la hora de saber eso.
Ok, Cristian, ahorita le voy a regresar. Permítame, solo termino con la explicación acá. Entonces decía que una era la animal y otra era la vegetal. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque la célula animal y vegetal es célula eucariota. Solamente que esas células poseen características diferentes, ¿verdad? La animal tiene cosas que la vegetal no tiene. Por ejemplo, la vegetal se encarga del color verde de las plantas, entonces tiene cloroplastos, ¿verdad? Cosa que la animal no la posee. Entonces el error que tenían era que esta era una célula vegetal y la otra era animal. Entonces ese error no lo podemos seguir cometiendo y solamente estamos dividiendo según la clasificación de las dos células. Una es procariota y la otra es eucariota, que ya las vamos a analizar por partes cada una de ellas, ¿verdad? Solo voy a retroceder una diapositiva para que puedan ver ahí. Alguien necesitaba ver algo de esta lámina. Eh, el óvulo, ¿verdad? Posee núcleo. Ahí está, igual que el espermatozoide posee núcleo. Por lo tanto, son las que dan origen al ser humano, es lo que mencionaba. Ahí ustedes pueden ver o tomar una captura sobre eso. Ok, vamos a ver. Ahí estamos con eso. Con los dos tipos que los científicos clasifican. Sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver cómo es la clasificación, en este caso, de las células procarióticas. Cuáles son las características que tienen y por qué motivo algunos decimos, vamos a ver, por acá voy a cancelar esto, que no lo esté interrumpiendo, ahí está. Vale, entonces, en esta célula, dice que son propias de los seres más sencillos que existen, ¿verdad? En nuestro planeta. Tal es el caso de las bacterias y las cianobacterias. Tienen las características de ser células procarióticas o procariotas, ¿verdad? Estas células se caracterizan porque su material genético se encuentra flotando, perdón, en una región del citoplasma, conocida como nucleoide. Entonces, por acá, en el puntero le estoy marcando este lugar donde he hecho un corte a la célula, ¿verdad? Para poder ver la manera interna, es donde se encuentra el material genético. En este caso, el color morado, ese es el material genético que se encuentra, como dice ahí, flotando en la región del citoplasma. El citoplasma es toda esta parte que le conocemos como nucleoide. Entonces ahí se encuentra el material genético. Si se da cuenta, la estructura de esta célula es bien básica. Cada una de estas cositas son las que ayudan a que éstas se vayan desplazando. Como el material genético no está protegido por una envoltura, la célula procariota carece de núcleo. Oiga bien, esta célula no posee núcleo. Es una de las diferencias que vamos a encontrar entre las procariotas y las eucariotas. Entonces ahí, tome nota, ¿verdad? Una célula procariota no posee núcleo. Y la palabra procariota significa antes del núcleo. Entonces, esa es una gran diferencia que marca mucho a las células que los científicos han propuesto. Entonces, ahí usted puede tomar nota sobre eso, ¿verdad? Si le preguntara, ¿qué organismos poseen células procariotas? Ah, pues son los organismos más sencillos. Deme dos ejemplos. Ah, las bacterias y las cianobacterias. Serían algunos ejemplos que puede dar usted a la hora de referirse a las células procarióticas. Si hay alguna pregunta, usted puede tomar el micrófono o me puede escribir, ¿verdad? Un mensaje, si algo quiere usted que lo reforzamos. Mister, entonces las células procariotas tienen o no tienen núcleo porque me confundió. Las células procariotas no tienen núcleos, ¿sí? No tienen. No, no Y tienen. las que tienen son las bacterias y las No, cinobacterias. no, no, no. O tampoco. Dije que las que no tienen núcleos son las procariotas. Ajá. Algunos ejemplos de estas son las bacterias y las cianobacterias, ¿sí? Ah, entonces, ya Toda, entendí. toda esta lámina que estamos viendo en este momento se refiere a células procarióticas.
Ya vamos a pasar a Ujú. la otra lámina donde vemos los otros tipos de células, ¿verdad? Y vamos a ver qué Ok, especies las poseen. Gracias, bueno, Catherine. gracias. Viste que era así, Carla. Entonces veamos eh, las células eucariotas. Estas son las células que dice ahí, ¿verdad? Son características de los organismos pertenecientes a los siguientes reinos: al reino protista, al reino hongo, al reino animal y al reino plantas. Entonces estas células se dicen que son células más grandes que las procarióticas y tienen una organización más compleja. Eh, si usted se fija en este esquema que está por acá, esto ha hecho un corte a la célula y ahí se ve la parte donde está el núcleo, el nucleolo, eh, varios válvulas, lisosomas, mitocondrias, todos esos que están ahí, si ustedes se fijan, hay una gran envoltura para llegar al núcleo. Entonces, dice que son con una organización más compleja. Usted puede imaginarse, cuando habla de una célula eucariota, se puede imaginar de una gran fábrica, donde hay muchos trabajadores y cada trabajador desempeña una función, ¿verdad? Dentro de la fábrica. De igual manera, funcionan acá todos los elementos que usted está observando dentro de esta célula eucariota. Cada uno de los nombres que aparecen desempeñan una función dentro de esta célula. Por eso decimos que es una célula más compleja, con una organización compleja, y en este caso, la palabra eucariota significa verdadero núcleo. Esto quiere decir que esta célula eucariota sí posee un núcleo, ¿verdad? Eh, Dentro de esto, me hacen una pregunta por acá. Si hiciera falta alguna de estas partes de las células eucariotas, ya no se llamaría igual, o sí tomando alguna, sería tomando, dice, como anomalía. Dentro de las células, como son las partes más pequeñas, casi todas las células, mejor dicho, todas, poseen las mismas características, siempre y cuando pertenezcan, ¿verdad?, a los reinos. ¿A qué reinos tiene que pertenecer para ser una célula eucariota? Al reino protista, al reino hongo, al reino animal y al reino plantas. Entonces aquí cabe mencionar también de que dentro de estas eucariotas tenemos las dos, cuando nos explican, ¿verdad? Célula animal y célula vegetal, es de este tipo, ¿verdad? De eucariotas. No tenemos que pasarnos a la que vimos anteriormente. Vamos a ver acá, hay otra participación. Vamos a ver. Tenemos entonces, si hay alguna pregunta más sobre esto, queda claro cuáles son las eucariotas y qué las caracteriza. Poseen un núcleo definido. Estas tienen un núcleo definido. Entonces, el espermatozoide y el óvulo están dentro de esta clasificación. Célula eucariota. Muy bien. Cuando hablamos, bueno, para mencionar un poco acerca de las anomalías, acuérdense, cuando se forma, tomando como ejemplo la unión, ¿verdad?, de un espermatozoide y un óvulo, dentro de ahí se generan lo que son los famosos cromosomas. Entonces, las anomalías vienen cuando ya se carece de algún cromosoma, pero eso se da en la formación, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a encontrar algunas anomalías o deformaciones o mutaciones que se pueden dar en los seres humanos y también en especies animales. Algunas veces hemos visto quizás personas que tienen eh, un solo ojo. Esos casos son algunas mutaciones que se dan en algunos recién nacidos y estos tienen poca, digamos así, esperanza de vida. De hecho, algunos tienen vida nada más
de minutos, otros tienen, dependiendo, ¿verdad? La anomalía que presentan. Algunos tienen, por ejemplo, carecen de algunos, ¿cómo llamamos estos? Cromosomas. Y tenemos chicos que son a veces con síndrome de Down, ¿sí? Otros síndrome de Turner, que eso lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante en otros temas que podamos trabajar para que ustedes conozcan de eso. Exacto, Alice. Las bacterias son procarióticas y las células de los animales, de las plantas, de los hongos, son eucariotas. Eso es correcto. Vale, entonces acá ya pasamos de esta parte que son las células eucariotas. Y vamos a ver ahora explicaciones de la diferencia entre las células procariotas y eucariotas. Ahí vamos a ver ahorita la diferencia. Por si en algún momento a usted le preguntaran cuál es la diferencia que se puede dar entre las dos células. De hecho, aquí está ya la explicación, ¿verdad? Pero usted puede formarle con sus propias palabras también. Puede decirlo, ¿verdad? Aquí dice que las células procarióticas carecen de un núcleo definido. Esa es para las procarióticas. Su material genético está disperso en el citoplasma, ¿verdad? Eso es en el nucleoide que veíamos en el dibujo. En cambio, las células eucarióticas tienen su material genético dentro de un núcleo definido. Entonces acá creo que esa diferencia está muy marcada. Uno posee núcleo, el otro no. Ahora lo que tenemos que aprendernos es quién posee núcleo y quién no posee núcleo. Eso sería parte de su trabajo, aprenderse eso, quién posee el núcleo y quién no posee el núcleo. Exacto, Elizabeth, así es. Las células, como me dicen, pues comparten por acá, tienen núcleo y las procarióticas no tienen, ¿sí? Procarióticas o procariotas se puede decir, no hay ningún. Entonces, esas cositas que a veces parecen tan sencillas, cuando estudiamos biología, créame, yo prefiero hacer un examen que sea de física o de química. Prefiero porque es parte numérica. Pero cuando es de biología tenemos que leer y las respuestas son parecidas casi. Entonces, uno a veces comete errores cuando es en la parte de biología, ¿verdad? Así que nos toca leer y ya aquellos conceptos, irlos memorizando y tratando de relacionarlos según usted estudie, ¿verdad? O sea, su forma de aprender. A mí se me quedan las cosas cuando yo veo un dibujo y ese dibujo no se me olvidó y de esa manera yo lo pongo en práctica. Si son cosas de números o ecuaciones, yo veo un dibujo y ahí ya planteo lo que es, si es un triángulo, ¿verdad? Razones trigonométricas, de esa manera lo observo. En el caso de la célula, yo hago el esquema, en mi mente se proyecta así, los dos tipos de dibujos, las procarióticas y eucarióticas. Entonces, cada persona tiene diferentes formas de memorizar, ¿verdad? Así que usted, espero que haya identificado cuáles de sus formas, otros no, otros para memorizar lo que hacen es escribir, escriben y de esa manera si lo escribieron una vez ya no se les olvidó. Y otros, ¿verdad? Tienen que estar repasando continuamente para que no se olviden. Entonces, todos estos temas que estamos trabajando los vamos a evaluar en la próxima semana. Entonces, igual vamos a tener el tiempo de hacer repasos, ¿verdad? Y preguntarme nuevamente si algo no ha quedado claro. Pero tome lo que esto ya va para examen. En un examen le puedo preguntar, ¿cómo clasifican los científicos a las células, verdad? No me vaya a escribir usted, yo voy a escribir las opciones de respuesta en animal y vegetal, en eucariotas y procariotas, y puedo colocar las dos opciones más, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro de que los científicos las clasifican en procarióticas y eucarióticas. Una posee núcleo, que es la procariota, y la otra, una no posee núcleo, que es la procariota, y la otra sí posee núcleo y es llamada eucariótica. Eso son conceptos que debemos de manejarlos sin ningún problema, ¿verdad? Así es que si hay alguna pregunta sobre la diferencia,
O si usted puede ver otra, me dice, ¿verdad? Ya que este es un repaso. Si usted se recuerda ya de octavo grado también cuando veía las células, pues usted puede hacer su participación también. Ok, vamos pasando. Voy a hacer un momento, un paréntesis en esta porción de la clase para mencionar algunos aspectos. El día viernes usted me va a presentar una tarea, tiene fecha, hora límite, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde. Posteriormente yo le voy a estar dando la calificación. Esta vez la calificación va a ser una calificación numérica, ya no va a ser concepto de bueno, muy bueno, excelente, sino que va a ser una evaluación numérica en la cual usted, yo le voy a mandar, ¿verdad?, un mensaje donde le voy a detallar cómo fue la evaluación, qué cosas tuvo buenas, si tuvo algo malo le voy a hacer las observaciones, pero quiero mencionar algo porque ya recibí trabajos de otro grado, ¿verdad? En la primera reunión que tuvimos para presentar la asignatura, yo quedé, me imagino que fue muy claro, donde estaba la presentación de cuaderno, qué cosas debería de tener. El cuaderno debe de tener siempre la fecha, el lema, el tema que estamos trabajando, y luego si hay ejercicios, empezar a resolver los ejercicios. Pero también no solamente escribir el proceso, sino que también escribir, por favor, el enunciado del problema, letra cursiva, porque eso es parte de la evaluación. Se los menciono porque ya tuve los casos de unos chicos que letra de molde, algunos solo mandaban los procesos, no colocaban ni fecha, ni el tema, entonces ya se les hicieron las observaciones y eso tiende a que su calificación baje, ¿verdad? Los ejercicios pueden estar resueltos correctamente y eso no implica que va a tener 10 por eso, sino que tiene que cumplir con todos los aspectos. En este caso, los que mencionaban por acá, algunos de ustedes me han escrito un mensaje y eso sería el día viernes. De igual manera, chicos, decirles de que a la hora de hacer esos ejercicios, en la clase vamos a tener, ¿verdad?, la explicación de cómo se resuelven. Usted puede hacerme preguntas y después de la clase, si la tenemos al inicio, ¿verdad? O al final, por la tarde, si tiene el tiempo de consultarme, puede escribirme, ¿verdad? Para que yo le pueda explicar cómo, si hay algún error, ¿verdad? Porque hay unos chicos que dicen, yo no escribo mejor, yo le pregunto a mi mejor amigo y él me va a decir, y si los dos tienen el mismo error, los dos van a tener esa misma calificación. Entonces la idea es, si algo no entiende, no recuerda, me pregunta. Y con gusto puedo ayudarle a explicarle, ¿verdad?, algunos de los procesos que tal vez se le han olvidado. Eso sería quizás la información que quería compartir para que no tengamos ningún problema, ¿verdad? Va, está bien, Rosita. Luego yo le comparto, ¿verdad? Cómo tiene que hacer la tarea. De hecho, todos tienen el cuadro. El día viernes aparece qué es lo que tiene que presentar y aparece un enlace, ¿verdad? Donde le direcciona a una guía de ejercicios. Entonces ahí sí tendríamos ¿cómo se llama? Revisarla, ¿verdad? Para ver de qué temas son y también para que usted vea cuántos ejercicios son, ¿verdad? Porque no me acuerdo si le coloqué 50 o 100, no me recuerdo, pero que son un montón, son un montón. Entonces, dicen ahí algunos que no me escuchan, no sé, ¿verdad? Y me confirman, porque si no se escucha o alguien tiene problemas quizás con su internet, tiene que verificar su routing, ¿verdad? Algunos ya me escribieron por acá que son 4 ejercicios, ¿verdad? No son 100, no se fríen, son 4 ejercicios de los cuales ustedes me pueden consultar, ¿verdad? Para poderles ayudar. Vamos a ver, antes de ya cambiando, volviendo al tema, por aquí Marcos me hacía una pregunta, vamos a buscarla que ya se me perdió, por aquí está, vamos a ver, aquí está. Dice Marco, ejemplos eh, nuevamente de las células procarióticas. Teníamos lo que son las bacterias y las cianobacterias, ¿verdad? Dentro de las cianobacterias se encuentra
otro grupo, ¿verdad? Ahí eso sería, pero más que todo esa clasificación. Esos ejemplos son claves para que usted los pueda dar. Si le llegara a preguntar a alguien, deme algunos ejemplos de células procarióticas. Serían los bacterias y las cianobacterias, que tienen esa característica. ¿Qué no tienen? No tienen núcleo definido, ¿verdad? El material genético se encuentra disperso en el citoplasma, ¿sí? Vamos a ver por acá. Ya solventó ahí Rosita el problema de audio. Lo que decía sobre las tareas, después le explico, Rosita, en un mensaje para que usted tenga esa información. Bueno, volviendo ahora al tema, vamos a la parte de, vamos a ver algo de las semejanzas y las diferencias entre los dos tipos de células. En este cuadro tenemos lo que es el tipo de célula, que es la procarióticas, eucarióticas. Tenemos las semejanzas y las diferencias. Si usted... Un momento de interferencia, perdonen, pero ya estamos acá, continuamos. Se fue la señal, ¿verdad? Un momento. Entonces, menciono por acá, este cuadro estábamos, decía que dentro de estas células, sí, ver Samuel, gracias, que viera que en un momento como que hay bajones de señal de internet. El día de ayer fue la computadora que estaba fallando, pero eso ya se solventó, ¿verdad? Ya tenemos otra acá que ya no me está dando problema. Vaya, volvemos. Entonces, las procarióticas, decíamos semejanzas y las diferencias. Problemas técnicos, ¿verdad? Que esté sucediendo. Vaya, aquí decimos membrana, posee membrana celular las dos, contienen material genético las dos células, ¿sí? En las diferencias, uno carece de membrana nuclear, el otro posee membrana nuclear. La otra diferencia es, repito porque hubo un corte ahí, ¿verdad? Decía de que en las diferencias uno carece de membrana celular, que son las procarióticas. Y en las eucarióticas poseen membrana nuclear, ¿verdad? En las procarióticas la diferencia del material genético está disperso en el citoplasma. En las eucariotas el material genético se encuentra dentro del núcleo. Entonces, este cuadro es como un cuadro. Y estamos, sí está fallando ahorita la conexión. Entonces ahí está, ese cuadro les decía, es ahí estamos. El problema, vamos a ver. A ese cuadro les puede servir como un cuadro resumen del tema que hemos visto este día. Puede tomarle una captura, ¿verdad? Una foto ahí para que le quede lo que es esa información. Vamos a las preguntas y opiniones. En esta ocasión solamente hay una pregunta para que a usted le quede, ¿verdad? Para su estudio personal. ¿En qué se basa principalmente la clasificación que hacen los científicos con respecto a las células procarióticas y eucarióticas? Les doy un momento para que me escriban cuál es, ¿verdad? ¿En qué se basan, verdad? Si me lo puede escribir al chat, estaría bien, chicos. La pregunta la que se está proyectando ahí, ¿en qué se basa principalmente la clasificación que hacen los científicos con respecto a las células procariota y eucariota?
Gracias, Catherine. Buena pregunta. Gracias, Elizabeth. También acertada la pregunta. Creo que ahí no hay ningún problema. Ahí sí tenemos un error, Cecia, eso no es correcto. Vamos a ver la respuesta en este momento. Ahí está, ¿verdad? La presencia o ausencia de un núcleo definido. Esa es la respuesta en la que se basan los científicos, ¿verdad? Para definir los dos tipos de células. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos ya nuevamente. Eso sería parte de lo que es la clase, ¿verdad? Para que así, si hay alguna pregunta, ¿verdad? Pero sí necesitaría que, vamos a seguir reforzando estos temas todavía. Y pido disculpas ahí por los problemas de conexión. Mister tiene silenciado el micrófono. Oye, se activado el audio. Ahí está ya. Vale, entonces, ahí está, ¿cómo se llama? Finalizamos la clase. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi número para poderles aclarar, ¿verdad? Y lo que les dije que les iba a escribir, luego les voy a estar escribiendo para darle las opciones de lo del cuaderno. Así que gracias, chicos. Que pasen un excelente día. Que Dios me les bendiga. Feliz día, Mister, mister. Feliz gracias. día, chicos. Feliz día. Gracias. Ya, Feliz día. mister. Gracias. Dios, Dios. Gracias. Adiós. Buenos días, mister. Feliz día, chicos. Que Dios les bendiga.